15 de noviembre, Evangelio de San Lucas 17, 26, 37, desde el libro Hablar con Dios, título: El sentido cristiano de la muerte. El Evangelio de hoy nos habla de la segunda venida de Cristo a la tierra, que será inesperada. Pues como el relámpago fulgurante brilla de un extremo al otro del cielo, así será en su momento el día del Hijo del Hombre. En este discurso del Señor se interponen diversos planos de sucesos y en todos ellos se hacen hincapié en la repentina llegada de Jesús glorioso al fin de los tiempos. Los discípulos, llevados por una curiosidad natural, preguntan dónde y cuándo tendrá lugar los acontecimientos que acaban de oír. El Señor les responde con un proverbio conocido ya seguramente por ellos: donde quiera que esté el cuerpo allí reunido, hay buitres. Quiere poner de manifiesto Jesús que con la misma rapidez con que las aves de rapiña se dirigen a la presa, así será el encuentro del Hijo de Dios en el mundo, al fin de los tiempos, con cada hombre a fin de sus días. Porque ustedes saben muy bien, dice San Pablo a los tesalonicenses, que como el ladrón en la noche, así vendrá el día del Señor. En una llamada, una vez más, a la vigilancia y no vivir de espalda a una jornada definitiva, el día del Señor, en la que por fin veremos cara a cara a Dios. San Agustín comentaba en el Evangelio: enseña que la razón por la que estas cosas permanecen ocultas es para que estemos siempre preparados. En algunos ambientes no es fácil hoy hablar de la muerte. Solo el hecho de mencionarla parece un asunto desagradable y mal gusto. Sin embargo, es el acontecimiento que ilumina la vida, y la Iglesia nos invita a meditarlo, precisamente para que no nos encuentre desprevenidos ese momento supremo. El modo pagano de pensar, de vivir muchos, les lleva a vivir de espalda a esta realidad y a borrar en lo posible las señales indicadoras de que caminamos deprisa a un fin, y tomando una actitud porque ignoran el sentido verdadero de la muerte. En vez de considerarla como una amiga, incluso como una hermana, se le ve como una catástrofe, la gran catástrofe que un día ha de llegar y que echa por tierra los planos y las ilusiones en los que se han puesto todo el sentir del vivir. Por tanto, es preciso ignorarla como si no hubiera de afectarnos personalmente, en lugar de verla como la que en realidad es, la llave de la felicidad plena. Se la ve como un fin del bienestar que tanto cuesta amasar aquí abajo. Ignoran en su falta de fe operativo y práctica que el hombre seguirá existiendo aunque haya de cambiar la casa. Como nos recuerda frecuentemente la liturgia, la vida se cambia pero no se pierde. Para el cristiano la muerte es el final de una corta peregrinación y la llegada a la meta definitiva para la que hemos sido preparados el día a día, poniendo el alma en las tareas cotidianas. Con ella y a través de ella nos hemos de ganar el cielo. Por eso, para él ese momento nos llegará como un ladrón en la noche, porque cuenta serenamente con este encuentro definitivo con el Señor. Sabe bien que la muerte es un paso y traslado a la eternidad después de correr con esta carrera temporal. Como todo, si alguna vez te intranquiliza el pensamiento de nuestra hermana muerte, porque te ves tan poca cosa, anímate a considerar que será el cielo
que nos espera cuando toda la hermosura y la grandeza, toda la felicidad y el amor infinito de Dios se vierte en el pobre vaso de barro que es la criatura humana y se sacien eternamente siempre con la novedad de una dicha nueva. La Sagrada Escritura nos enseña expresamente que Dios no hizo la muerte ni se alegra en la perdición de los seres vivos. Antes del pecado original no había muerte, tal y como hoy la conocemos en este sentido doloroso y difícil con que tantas veces la hemos visto y quizás de cerca. La rebelión del primer hombre trajo consigo la pérdida de dones extraordinarios que Dios le había concedido al crearlos. Y así ahora, para llegar a la casa del Padre, nuestra definitiva morada, hemos de atravesar esa puerta. Es el tránsito de este mundo al Padre. La desobediencia de Adán llevó consigo, junto a la perdición de la amistad con Dios, la pérdida del don gratuito de la inmortalidad. Pero Jesucristo destruyó la muerte e iluminó la vida. Le quitó su maldad esencial, el aguijón, el veneno, y gracias a él adquiere un sentido nuevo, se convierte en el paso de una vida nueva. Su victoria se transmite a todos los que creen en él y participan en su vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque cuando hubiera muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá para siempre. Aunque la muerte es el enemigo del hombre en su vida natural en Cristo, se convierte en amiga y hermana, compañera. Aunque el hombre sea derrotado por este enemigo, sale al fin vencedor porque mediante ella, mediante la muerte, adquiere la plenitud de la vida. Se entiende bien que para una sociedad que tiene como fin casi exclusivo los bienes materiales, la muerte sigue siendo el fracaso total. El último enemigo que acaba de golpes con todo lo que dio sentido a su vivir, placer, gloria humana, goza de los sentimientos, ansías desordenadas de bienestar material. Quien tiene el alma pagana sigue viviendo como si Cristo no hubiera realizado la redención, transformando completamente el sentido del dolor, del fracaso y de la muerte. La muerte de los pecadores es pésima, afirma las Sagradas Escrituras. En cambio, es preciso y en presencia de Dios la muerte de los santos. En este mismo sentido, la Iglesia celebró desde los primeros tiempos el día de la muerte de los mártires y de los santos como un día de alegría en el día del nacimiento de la nueva vida y la felicidad sin término, el día en que contemplaron radiantes el rostro de Jesús. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Les recuerda el Apocalipsis, sí, dice el Espíritu, que descansan de su trabajo, pues sus obras lo acompañarán. No solamente serán premiados por su fidelidad a Cristo hasta en lo más pequeños, sino que, como enseña la Iglesia, permanecerán con ellos en algún modo los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad. En una palabra, los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor, y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarnos limpios de todo mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno universal, y todo lo demás se perderá, volverá a la tierra y al olvido. Sus buenas obras lo acompañarán. La muerte nos da grandes lecciones para la vida, nos enseña a vivir con lo necesario, desprendiendo de los bienes que hemos de usar, pero que dentro de un tiempo siempre corto sabremos de dejar
llevar para siempre el mérito de nuestras buenas obras. La muerte nos enseña a aprovechar bien cada día. Goza del presente, decían los antiguos, y nosotros con sentido cristiano podemos darle un sentido nuevo. Aprovechemos gozosamente cada día como si fuera el único, sabiendo que ya no se repetirá jamás. Hoy, en la hora del examen de conciencia, nos dará gran alegría pensar en las jaculatorias actos de amor del Señor, tra- trato con el ángel la custodia, favores a los demás pequeños servidores, vencimientos en el cumplimiento del deber, paciencia y quizás que el Señor ha convertido en joyas preciosas para la eternidad. Con la muerte termina la posibilidad de merecer para la vida eterna. No dejemos escapar estos días numerados y contados que falta para llegar al final del camino. La incertidumbre del momento en nuestro encuentro definitivo con Dios nos impulsa a estar vigilantes como quien guarda la llegada de su Señor. Cuando con esmero el examen de conciencia, con contrición verdadera por la flaqueza de una jornada, aprovechando bien la confesión frecuente para limpiar el alma aún del pecado venial y de las faltas del amor. El recuerdo de la muerte nos ayudará a trabajar con más empeño en las tareas, en los propios satisfacción, viviendo no como necios, sino como prudentes, rindiendo el tiempo, procurando tantos días y tantas oportunidades perdidas, y a veces pueda ocurrir lo que escribió el clásico: no es que tengamos poco tiempo, es que hemos perdido mucho. Aprovechemos el que nos queda. Hemos de desear vivir largo tiempo para rendir mayor servicio a Dios, para presentarnos delante del Señor con las manos más llenas y porque amamos la vida, que es un regalo de Dios. Y cuando llegue nuestro encuentro con el Señor, hasta en estos últimos instantes nos ha de servir para purificar nuestra vida, ofrecernos con un acto de amor a Dios Padre, para que este trance escribió San Ignacio de Loyola: como en la vida toda, así también es la muerte, y mucho más debe de ser la resurrección. Esforzarse y procurar que Dios nuestro Señor sea en ella glorificado y servido, y los prójimos edificados, y al menos del ejemplo de la paciencia y de la fortaleza, con fe viva, esperanza y amor de los bienes eternos. El último instante aquí en la tierra debe de ser también para la gloria de Dios. Qué alegría nos dará entonces todo lo que nos afanamos para llegar a cabo la vida del Señor, el trabajo ofrecido, las personas que procuraron acercar al sacramento de la confesión, los miles pequeños detalles de servicio a quienes trabajó con tantas horas con nosotros, la alegría de llevarnos a la familia y a todos, la interperancia que procuraron disculpar y olvidar, después de haber dejado aquí frutos que perduran hasta la vida eterna. Partiremos entonces y podremos decir como el poeta: dejo mi amor a la orilla y en la corriente canta. No